Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a la clausura de la primera temporada del Foro Internacional de Género y Diversidad de la UNAM San Antonio. A lo largo de este medio año, académicos pertenecientes a diversas áreas del humanismo y las ciencias sociales han discutido las variables del tema de género, discusiones que han devenido en una serie de intercambios que examinaron qué significa analizar hoy la realidad desde esta perspectiva, cuáles son los temas de debate en la agenda internacional y los retos que están pendientes de superarse de cara al futuro. El Foro Internacional de Género y Diversidad ha llevado a ustedes metodologías, opiniones, estudios y proyecciones que nos permiten tener las herramientas necesarias para identificar, cuestionar y erradicar la desigualdad, la intolerancia, la discriminación y la exclusión de todas aquellas identidades que enriquecen la pluralidad social en la que vivimos y a la cual nos debemos en muchos sentidos. Con base en esto, los invitados y las invitadas han ofrecido propuestas que se han implementado en otras áreas para actuar sobre los factores que permiten la diversidad y crean las condiciones adecuadas que generan cambios en las conciencias y las conductas que nos guían hacia la construcción de una sociedad más incluyente, más igualitaria y más generosa para todos y para todas. Sin duda alguna, estas conferencias y obras como las que hoy presentamos nos han ayudado a comprender con más detalle los estereotipos, los contenidos de socialización entre los géneros y las desproporciones que existen hacia ellos y hacia ellas en los ámbitos laborales, académicos, sociales, familiares y todos aquellos en los que se desenvuelven. En todo caso, los temas tratados en el Foro Internacional han puesto de relieve las ventajas de la aplicación de la perspectiva de género y las posibilidades de apertura que nos ofrece para eliminar los valores negativos que pesan sobre la diferencia del otro y de la otra y contribuyan a transformar nuestra realidad, a generar políticas a favor de la diversidad e incorporar estas visiones con el fin de mejorar nuestra convivencia. Por último, nos gustaría resaltar que el Foro Internacional de Género y Diversidad ha tenido como objeto la promoción de la igualdad, este principio supremo del que se derivan el respeto, la equidad y la justicia. Han dirigido la discusión pública sobre el reconocimiento de la equiparación de todos y todas en el ejercicio pleno de los derechos y libertades. En la UNAM San Antonio no solo nos pronunciamos a favor de todo, sino también a favor de la protección de las comunidades y la eliminación de aquellos males sistémicos que impiden la armonía social y la construcción de una cultura de diversidad e inclusión que nos beneficie a todos y a todas. Muchísimas gracias por su presencia. Deseamos que nos sigan acompañando en las sesiones futuras del Foro Internacional de Género y Diversidad y que contribuyan a estos ejercicios que la UNAM San Antonio trae para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Alfredo Ábalos, coordinador de Comunidad y Cultura de la UNAM San Antonio. Muchas gracias. Gracias, ingeniera de Gortari. Pues me toca entonces presentar al panel que nos acompaña esta mañana para la presentación del libro y algunos ensayos contenidos en este libro, Género y sus perspectivas, compilado por Oded Alonso, a quien voy a comenzar presentando primero. Oded Alonso es poeta y narradora. Sus cuentos Últimos días de un país obtuvo el premio Clemencia Isaura de Poesía 2019 en Mazatlán. Con All Music Island ganó el Premio Nacional de Poesía LGBT
Zacatecas 2017, e Insomnios en la Noche del Espejo mereció el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 1999. Es autora de 15 poemarios, una novela y 2 libros de relatos, compiladora de la antología de la poesía cubana del exilio en 2011 y de Género y sus perspectivas, que es el libro que presentamos el día de hoy, publicado en 2022. Coeditora de Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea 2020, creadora y organizadora de los ciclos Escritoras Latinoamericanas y Boulevard Arcoíris, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bienvenida, Odette. Muchas gracias. También nos acompaña Melissa Fernández Chagoya, ella es investigadora y docente. Desde el 2017 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente tiene dicho nombramiento a nivel 1, área 6, Ciencias Sociales. Durante 2014 y hasta 2017 fue la experta suplente de México ante la Convención Belém do Pará. Es doctora en Ciencias Sociales en área de concentración en Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis fue premiada con la mención honorífica 2015, dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer en 2018 y liberada por Creative Commons en 2020. Cuenta con estudios de Master 2 en Género y Desarrollo por la Université Diderot Paris 7. Es maestra en estudios de género y cultura con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es docente universitaria desde el 2011 hasta la actualidad. Es coautora de 3 libros cuyas temáticas giran en torno a juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Es así también, de 4 manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Coordinó el libro Miradas Multidisciplinarias en torno a la masculinidad, desafíos para la impartición de justicia, y ha publicado artículos académicos, ensayos y capítulos en libros especializados en teoría de género y acción política feminista. Coordinó y fundó el seminario Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, primera generación 2016, el Diplomado de Formación de Agentes para la Igualdad, primera generación del 2017, y el seminario Diplomado Reconstrucción de Tejido Social en México, Ciudadanía, Democracia y Cultura de Paz, primera generación 2018. Así también es autora de los contenidos de los cursos en línea Género y Feminismos, Corrientes Teóricas y Prácticas de Igualdad y Masculinidades, Teorías y Prácticas en torno al ser hombre. Actualmente se desempeña en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como asesora del Consejo Electoral Mauricio Huesca Rodríguez. Bienvenida, Melissa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer, compañeras, compañeros, compañeres, y por supuesto un saludo muy caluroso a nuestra gente paisana allá en San Antonio. Muy contento de estar acá. Gracias, Melissa. También nos acompaña el maestro Guillermo Rivera Escamilla. Él es investigador social y reportero radicado en la Ciudad de México. Es maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Periodismo y Estudios Latinoamericanos. Ha colaborado en diferentes medios de información como el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, así como las revistas Indie Rock y Zócalo y Picnic. En 2015 obtuvo el premio de primer lugar en la categoría libre del séptimo simposio de la masculinidad VIH, en Santiago de Cuba por su trabajo corte. Vuelvo a comenzar con la biografía del maestro Guillermo. 2, 3, 1. También nos acompaña el maestro Guillermo Rivera Escamilla, investigador social y reportero cultural radicado en la Ciudad de México. Es maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Periodismo y Estudios Latinoamericanos. Ha colaborado en diferentes medios de información como el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, DGDC de la UNAM, así como las revistas Indie Rocks, Zócalo y Picnic. En 2015 obtuvo el premio de primer lugar en categoría libre del séptimo simposio de masculinidad VIH en Santiago de Cuba por su trabajo de machos
Mujes y Mayates. Un acercamiento desde la diversidad social y no solo sexual a partir del VIH y desde los hombres de México. Resultado de su tesis de maestría y publicada posteriormente como libro por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, en 2018, con el título Un acercamiento a la masculinidad aprendida a partir del VIH, de machos, mujes y mayates, disponible para descarga libre, que se encuentra disponible para descarga libre y que les dejaremos el enlace en la sección de comentarios. Desde 2019 funge como comentarista de comunicación, género y cultura en el noticiero matutino Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Actualmente es profesor de la asignatura La Universidad como Espacio Libre de Violencia de Género e Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Química de la UNAM. Es conductor titular de Mezcal y Charlas, tertulia radiofónica artesanal que se transmite los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y desde febrero de este año participa en el Círculo Itinerante de Reflexiones Críticas sobre Masculinidades. Bienvenido, maestro Guillermo. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis compañeras de publicación, que pues como siempre es un panel, me parece irrepetible, pero en su ser irrepetible, pues también muy vasto y muy rico. Muchas gracias por la invitación y por hacerlo Gracias, posible. Guillermo. Placer tenerte aquí. También nos acompaña Adras Yaret Hernández Ramírez. Es licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta, especialista en educación sexual integral, disidencias sexogenéricas y la prevención de la violencia con motivo de género. Es coordinadora y fundadora del colectivo Resistencia No Binarix para personas trans no binarias desde el 2018. Curadora de la primera exposición artística sobre personas no binarias en México, Antal Universo No Binarix. Promotores de los derechos humanos por parte del Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, OP, y cofundadores de Psicoterapia DANCO, un espacio para el cuidado de la salud mental, principalmente de las poblaciones LGBTIAQ+. Desde hace más de 10 años ha colaborado de manera independiente en distintas iniciativas de ley para el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIAQ+, así como en diferentes espacios públicos, mediáticos, académicos, médicos, gubernamentales y de organizaciones civiles, brindando talleres, pláticas, capacitaciones y psicoterapia a la población en general. Bienvenida, Adras Yaret. Muchas gracias, también saludos a toda la gente de por allá que nos está escuchando, pues también un gran saludo a todos mis compañeros aquí presentes y pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos todos. Odette, teníamos ya tiempo buscando esta colaboración contigo, nos da un enorme placer tenerte en la UNAM San Antonio con este libro importantísimo sobre género y sus perspectivas, una publicación de la UNAM. Y bueno, yo sé que hay mucho por decir y que ustedes son los que tienen la voz en este foro, este día con el que cerramos la primera etapa del Foro Internacional sobre Estudios de Género y Diversidad. Y es un placer tenerte con nosotros, Odette. Te cedo la palabra para que nos platiques de qué va este libro y que también permitamos que los compañeros aquí nos platiquen qué es su participación en género y sus perspectivas. Adelante, Odette, tienes la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Es un placer por fin haber concretado esta participación acá con ustedes y estar presentando justamente Género y sus perspectivas, que ha sido un libro que en lo que va de año pues ha tenido una acogida importante dentro de los sectores interesados con estos temas de la perspectiva de género. El libro surge, o sea, hay un antecedente que es un ciclo de conferencias y charlas que organizamos en la librería Jaime García Terrés por parte de las actividades culturales y de extensión que propició Libros UNAM. Y organizamos ese ciclo entre Susana Cano, Axel Alonso y yo, y algunos otros colaboradores de Libros UNAM, como que no teníamos muy claro en un inicio, yo no tenía
muy claro lo que iba a ser el ciclo. Yo dije, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, este espacio que nos están brindando, ahora sí que tomarlo y hacer este ciclo de charlas sobre género. Y empezamos a configurar el ciclo, como se dice ahora, la curaduría del ciclo. Y empecé yo a pensar en amigos que tengo que tratan estos temas, que están metidos en la investigación sobre perspectiva de género y demás, y fuimos armando un programa que finalmente tuvo como 3 o 4, ahora se dice temporada también, como en las series de las plataformas, como 3 o 4 temporadas en las que íbamos tratando temas que iban más allá de lo que se supone que es la perspectiva de género simplonamente, que es masculinismos y feminismos, y trascendimos esas dos marcas de extremo y también nos enfocamos en todo lo que está en el medio. Estas charlas se dieron en las librerías y luego ya concluyó ese proyecto, y yo con pues, esa cosa que tengo del registro histórico de todo lo que sucede, porque eso es importante, porque luego no sabemos, no tenemos en qué consultar, dije, no, pues es importante recoger los temas que tratamos en las charlas, y sería perfecto hacer un libro. Entonces convoqué a todos los compañeros, compañeras y compañeras que estuvieron en el ciclo de conferencias, y los insté a que nos mandaran a Susana y a mí un texto sobre lo que habían tratado en las charlas. Y así surge el género y sus perspectivas, que tiene la visión esa tan general que va más allá de los extremos, y que, por ejemplo, tenemos un texto de Lucía Melgar que habla del derecho de las mujeres a la ciudad, y se centra en todo la participación ciudadana de las mujeres en la toma de las ciudades para expresar sus inquietudes y sus demandas, los monumentos y antimonumentos, las pintas y las no pintas, y todo este proceso que ocurre alrededor de la posibilidad de expresar inconformidades de manera en los espacios públicos. También tenemos un texto de Julio César Toledo que habla de la idea del género desde la infancia, basado en sus talleres que él imparte acerca de la construcción de la idea del género y de las infancias. Y este texto trata sobre esos temas. Tenemos el de masculinismos como continuum ideológico que naturaliza la violencia contra las mujeres, de Melissa Fernández Chagoyas, que ya ella nos hablará en un ratito de eso. Otro texto de César Cañedo, Cristian Rudich y Morado Cuevas, sobre la construcción, sobre cómo lucharon para hacer el seminario de estudios queer de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y cómo fue conformándose esa instancia ya integrada a la Facultad de Filosofía y Letras. Están 2 textos de Guillermo Rivera Escamilla, uno en coordinación con Juan Guillermo Figueroa, que habla de masculinidades en general, de la construcción social de la masculinidad y la relación de masculinidad y violencia, y otro que es sobre la construcción social de la masculinidad, pero trans. Ya nos hablará Guillermo también de estos temas. Un texto de Irene Soria que habla de la relación mujeres-tecnología, en una definición de hack feminismo, de cómo integrar todas estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, a la lucha de los feminismos y a la información dentro de las corrientes de esta lucha. Tenemos el texto de Andras Yaret que nos habla de las personas no binarias. Ese fue siempre recuerdo con mucho cariño esa charla, porque nos explicó Andras todos los detalles acerca de lo no binario en un momento en que todavía no era un tema de todos los días, porque ahora nos resulta
bastante fácil hablar de este tema, incorporar términos o incorporar miradas, pero en el momento en que sucedió la charla apenas estaba como en el brotar esa mirada y ese tema del género desde lo no binario. Tenemos un texto de Manuela Borsaquielo que habla de un estudio de campo en la zona de Tacuba, también sobre la violencia contra las mujeres en esa área de la Ciudad de México y cómo hubo prácticas para que las mujeres resignificaran esas violencias y tomaran beneficios de ello. Otro texto de Carla Flores Celis que habla del 8 de marzo, de aquel gran paro del 8 de marzo, pero además ahí hay unas miradas acerca de los millennials, la precarización del trabajo, el home office, que tampoco era home office entonces, que eran como teletrabajo enfocado de otra manera. Tenemos uno muy interesante también de Leticia Romero Chumacero que habla de las mujeres escritoras en el México del siglo XIX y aborda cómo desde entonces había grupos de mujeres que se juntaban para refrendar su presencia dentro de la literatura y cómo desde entonces recibían pues una serie de rechazos y de cuestionamientos y cómo los medios incluso, ellas crearon revistas, publicaban en columnas de periódicos, cómo todo este trabajo hizo una visibilización de aquel momento que después también se perdió un poco en toda esta invisibilización que ocurrió posteriormente. Y un texto de Miguel Hernández, Alonso Hernández Victoria, que habla de archivos y memorias diversas, que son una serie de organizaciones gays de la Ciudad de México que recogen toda esa historia del movimiento gay en la ciudad y desde detalles como un boleto de metro o un programa de mano hasta textos y documentos de mayor importancia. Entonces, como pueden apreciar, hay un amplio panorama de miradas al género desde distintos enfoques y puntos de vista, y yo creo que eso es lo que hace al libro, el aporte real del libro a todo este ambiente de las miradas a la perspectiva de género y al género en el momento actual. Extraordinario. Bueno, sí, me parece que realmente es un libro muy rico, muy diverso, como son estos temas, ¿verdad? Pues muy bien, gracias, Odette. Entonces, continuemos con esta presentación, con la participación de Melissa Fernández, que justamente mencionaba Odette que tiene algo que decirnos. Adelante, Melissa. Muchas gracias. Sí, pues esta es mi segunda ocasión que tengo la oportunidad de hablar de este libro, lo cual estoy muy agradecida porque yo podría seguir hablando y hablando de este libro, entonces de pronto no hay tanto como los espacios, o ya cansé ahí en mi casa y con mis estudiantes de hablar de lo mismo, así que estoy verdaderamente emocionada. Sí, pues efectivamente, como lo plantea Odette, por ahí de 2016, ¿no? Nos reúne en un espacio precioso, además, ¿no? Que es su trabajo. Y bueno, pues fuimos un poco a platicar, sobre todo con el ánimo de dialogar, pues, no fue como un formato clásico de un podium y entonces la persona que supuestamente sabe habla y el resto que supuestamente no sabe escucha. No, en una salita preciosa donde cada quien llegaba, ¿no? Se sentaba cómodamente y ahí echábamos chisme. Incluso donde nos instalaron, digamos, a las personas que presentábamos trabajo, pues era una salita, es decir, ya era un formato que en aquel entonces no era tan habitual. A ver, tampoco estoy diciendo que Odette y compañía hayan inventado esta forma, de acuerdo, pero digamos, no era muy común y más en una institución como lo es la UNAM, que hay que decirlo, pues, ¿no? Es la máxima casa de estudios, por supuesto, pero también es muy clásica, ¿no? Para bien y para mal, digamos. Entonces, de entrada ya el espacio así, pues era
era una invitación al diálogo y a una extensión de nuestra casa, de nuestra sala, para llegar a echar el chisme. Entonces, bueno, efectivamente me parece el libro, primero denme chance de hablar del libro y después ya me concentro un poco en mi aportación. El libro se anticipaba, ¿no? Odette es una bruja, así tengo que decirlo. Porque si bien, insisto, no estábamos descubriendo el hilo negro, nadie descubre el hilo negro, en mi opinión, sí eran temas que en aquel entonces, 2016, 2017, se trabajaban, pero de forma separada, quiero decir. Si en aquel entonces nos hubieran dicho, habrá un libro que se llame Género y sus perspectivas y se hablará de la experiencia no binaria, de la masculinidad, de la transmasculinidad, del masculinismo y no del estudio de las masculinidades, del género y la toma de las calles como una propuesta feminista, de lo que yo también incluso he denominado pues, la cuarta ola del feminismo y sus particularidades. En fin, lo que ya dijo. Si nos hubieran dicho un libro va a compilar todo esto, lo hubiéramos visto rarito, porque eran temas que se trabajaban, sí se trabajaban, pero de manera separada, aislada. Entonces me parece que el brujismo de Odette, yo siempre lo voy a agradecer, sin darnos cuenta estábamos haciendo algo grande, Odette, y me parece como muy valioso darte ese lugar, pues como tú bien lo dices, tú tampoco sabías en qué iba a culminar esto, ¿no? De pronto la vida da sorpresas bonitas y eso me parece que hay que compartirlo. Bueno, ahora me concentro en mi contribución. Bueno, de entrada, lo que yo propongo sobre el análisis crítico de la masculinidad se distancia en buena medida del estudio de las masculinidades, que es como lo conocemos hoy en día, principalmente porque el estudio de las masculinidades hace alusión a distintas formas de vivir y experimentar la masculinidad. Yo sostengo lo contrario, que sigue habiendo un eje rector masculinista y de ahí quizá haya matices de la masculinidad, pero así como suponer que hay tantos hombres en el mundo como masculinidades, no lo sé, ¿no? Y tan no lo sé porque de pronto me sale mi socióloga de closet y entonces veo lo estructural, ¿no? Si fuera así, si fuera tan diverso, pues no habría los niveles de violencia, ¿no? No serían el 98% los hombres, digamos, los ejecutores de los feminicidios, ¿no? En fin, no podríamos observar las cosas desde una estructura y efectivamente dar cuenta que la violencia que se ejerce contra mujeres y otras identidades históricamente vulnerabilizadas son los varones, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ese distanciamiento es que yo propongo un análisis crítico de la masculinidad y en ese texto en particular elaboro el concepto de masculinismo. ¿Qué es el masculinismo? Es una ideología y, por supuesto, una práctica que prepondera lo que hemos construido y lo que consideramos como masculino por sobre lo que hemos construido y hemos considerado como femenino. Esto implica, por supuesto, violencias sistemáticas en los tres niveles de los cuales se ha hablado mucho en el feminismo y se seguirá hablando, me refiero al ámbito público, privado e íntimo. Habla de las violencias sutiles, las que no son tipificables, las que todavía no son consideradas un delito, ¿no? Esas violencias que hemos naturalizado y que no solamente a nivel individual, insisto, ¿no? Sino a nivel estructural. En este artículo en particular trato de explorar cómo la ciencia, como este discurso preponderante de la verdad, incluso tiene una mirada masculinista, desde donde naturalizan una serie de violencias contra las mujeres que son absolutamente culturales y absolutamente evitables, ¿no? La violencia, por supuesto, es una decisión, no es una condición natural y mucho menos es una condición natural de los varones. Más bien son una suerte de decisiones, algunas pueden pasar por el plano de lo inconsciente, pero otras tantas no. Entonces, un poco es un artículo que ya a la luz, digamos, del libro, y lo digo así muy amorosamente conmigo misma, es de pronto uno de los artículos más aburridos, porque me meto justo a criticar eso, ¿no? Entonces de pronto una va leyendo experiencia trans y transmasculinidad, y no, qué emoción, y pum, ¿no? Llega así la tía regañona de, a ver, momentito, o sea, está padre las prácticas discursivas, ¿no? El lenguaje, por supuesto, cambia la realidad, pero ojo, hay condiciones históricas materiales que siguen intactas, camaradas, ¿no? Entonces, está súper bien enfocarnos, digamos, en los aparatos de nuevos discursos o reconfiguración de discursos, con lo que nos reapropiamos de las condiciones y demás, pero en la medida en que haya condiciones materiales históricas que siguen marcando la pauta de una naturalización de la violencia, todo lo demás se vuelve ficción discursiva, ¿no? Entonces, como que la tía regañona llega a decir, está padre, pero aguas con las ficciones discursivas. Entonces, bueno, es como una mala presentación de mi parte. Pero vaya, si quieren un texto, en mi opinión, crítico,
que nos ayuda a no enajenarnos, ¿no? Con un poco una realidad que se antoja no aceptable. Si eso es lo que queremos, si un día amanecemos con ganas de entrarle desde una mirada materialista histórica, yo les invito que se revisen mi texto. Y lo que sostendré siempre es que hay una gran diferencia entre analizar la masculinidad críticamente y ocupar el discurso de las masculinidades. Eso me gustaría compartirles y bueno, de nueva cuenta les agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Melissa. Qué interesante suena ese artículo. Muy bien, pues continuamos y ahora le toca al maestro Guillermo Rivera Escamilla. Tienes la palabra, Guillermo. Adelante. De nuevo, muchas gracias por la invitación, que es un gusto compartir. Y ahora que escuchaba a Melissa, pienso que una virtud del trabajo que hizo Deb a partir de las charlas, pues es el asunto de ponernos a dialogar en un sentido que lo pienso también en la intensidad que tienen los ánimos en este momento, 2023, que parece que es más complicado ahora ponernos a dialogar precisamente por lo crispados que están los ánimos y todo el asunto a flor de piel. Pero sí, yo coincido un poco con lo que ya se ha mencionado en el sentido de que es una publicación pionera que en su momento pues abrió brecha para congregar estas temáticas en un foro en el cual curiosamente yo tuve la oportunidad de participar pues numerosas ocasiones. En mi experiencia pues no pensábamos al principio cuando hicimos la primera charla de la construcción social de la masculinidad que pudiéramos tener ese nivel de convocatoria. Yo creo que ni Odette ni la afinada Susana Cano, se imaginarán que eso iba a salirse de control de ese nivel, ¿no? Como, no sé, casi como al nivel del portazo. Y luego eso ameritó que hiciéramos una segunda charla, Juan Guillermo Figueroa, del Colmex, un servidor, y en esa segunda entonces invitamos a Alejandra Salguero, porque ahí sí coincido con Melissa, ¿no? Que de repente hay una tendencia de masculinólogos que son muy de mirar las cosas por encimita, ¿no? Casi que hasta para beneficio de sí mismos. Y en la academia sigue estando esa tendencia, en los congresos, ¿no? Ahora que viene el congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, pues haría falta ver esta mirada crítica, ¿no? De todo lo que ahí se va a decir para ver qué de veras, de todo lo mucho que ahí se va a decir, pues va en un sentido de crítica amplia y no únicamente oportunista. Bueno, retomando lo de las charlas, precisamente Alejandra Salguero es parte de la MEG, está en la FES Iztacala, es psicóloga, y cuando coincide con nosotros en esa segunda charla, pues de algún modo también vino a imprimirle otros aires a la discusión que ya traíamos Juan Guillermo y yo desde que él fue mi asesor externo en la maestría, con mi tutora Lucero Jiménez, que también es muy de trabajar estos temas en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos. Entonces, yo lo que hice de algún modo en esas primeras charlas fue como poner, digamos, sobre la mesa más o menos los hallazgos que tenía respecto a una manera que tenemos de aprender a ser hombres, que lo ponía en algo muy específico, el asunto de la sexualidad masculina, y cómo eso abría la posibilidad para las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH. Eso era la investigación de maestría y era de algún modo lo que me tenía hablando de un proceso de socialización masculina que para la investigación decíamos masculinidad aprendida. Y entonces, acá en la charla decíamos la construcción social de la masculinidad, muy rimbombante, pero muy taquillero. Entonces, esas dos charlas, después hubo que ponerlas en papel, y por eso es que el primer texto que tengo yo con Juan Guillermo, que son las 5 preguntas para nombrar el asunto de la violencia, pues es un diálogo. A lo mejor si lo queremos ver muy de sensei con alumno, pero también como un poco el diálogo que teníamos en estas charlas, que pues abríamos
también la participación a quienes iban a estas charlas, es decir, el micrófono circulaba y luego volvía con nosotros y entonces a eso había como diferentes eh, ángulos y maneras de enriquecer lo que ahí se iba diciendo. Y ese es el primer texto que a mí personalmente me parece un texto pues muy, hasta si quieren verlo, muy filosófico, porque pues va más en el sentido de lo que tendría que mirarse o cómo tendría que abordarse el asunto de la violencia. Juan Guillermo, que es filósofo, que es matemático, pues a veces también es muy de disponerse a trabajar de esa manera y por eso fue que ese primer texto está así. Son 5 preguntas para nombrar el problema de la violencia. Y en el segundo, que de nuevo tiene este componente de cómo aprendemos a ser hombres a diferentes niveles, eh, pues está el asunto de esta masculinidad construida socialmente, pero sobre todo en los hombres trans. Es un texto que de algún modo es un poco más anecdótico, porque cuenta cómo fue que empecé primero a tener ciertas inquietudes y luego a irlas materializando en diferentes espacios, proyectos, apuntes de investigación en algún tiempo. Y más o menos el texto ahora que está publicado, nos agarra en un digamos, primer corte de caja de ese objeto de estudio, que además también, pues ahora se ha vuelto más, pues también más mediático, ¿no? Tiene más reflectores el asunto de los hombres trans, de diré, unos 3 años para acá. Pero que en aquel entonces, cuando hacíamos las charlas, pues andaban por ahí Diego López, un amigo de Ciudad Juárez, y Alex Estrada, que es de aquí de la Ciudad de México, los dos hombres trans que, no lo sé, pero alguna vez me lo han preguntado abiertamente cómo hice para trabajar con esas poblaciones sin que esas poblaciones me lo tomaran a mal. Y creo que de algún modo también lo que intentamos fue pues darles la voz a estas otras masculinidades que decía yo no están discursivizadas y que también formaban parte de este abanico de reflexión. Yo también lo dejo un poco más cerrado, como sugería Melissa. Y bueno, dentro de ese abanico de distintas maneras de ser hombre estaban los hombres trans. Y en particular sobre cómo se estaba reflexionando o mostrando a esos hombres trans en el cine, entre las producciones recientes de 2015, más o menos, 2017, que sigue siendo menor regularmente a nivel de imaginario social. Cuando se habla de la cuestión trans, se piensa en mujeres trans y muy pocas veces se piensa en hombres trans. Me acaba de pasar hace algunos días, ¿no?, que estaba yo hablando de este trabajo y también quedaban las dudas y tuve que aclarar que sí, que se trata de este proceso de socialización masculina desde la mirada de los hombres trans, que también, pues esa es una virtud que en el momento hayamos podido invitarlos a ellos, a que vinieran a compartir su experiencia, su manera de vivir todo esto, y que además, pues por fortuna, porque así son las cosas, pues es una fotografía que aparece de esa charla en este libro de Género y sus perspectivas, que es de las pocas imágenes que existe, pero que habla de ese nivel pionero, decía hace rato, de trascendimos, y yo diré ahora transgredimos de algún modo ciertos debates que, como digo, al día de hoy, por la intensidad que tienen los tiempos, no es que no sea posible, pero seguramente no sería nada sencillo, a lo ameno, divertido y fructífero que fue en aquellos años y que luego desembocó en esta publicación. Lo voy a dejar aquí y pues otra vez muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Guillermo. Pensaba mientras hablabas tú de la experiencia de los hombres trans que es un tema que en Estados Unidos también polariza, ¿no? Por un lado tenemos a un actor como Elliot Page, que acaba de sacar un libro que se llama Page Boy. Pero por otro lado tenemos todas estas leyes antitrans que afectan a los niños en las escuelas o a la gente en su vida diaria, ¿no? En estados como en donde vivo, en Texas o en la Florida, y que son temas que polarizan. Qué importante que en este libro
desde hace años se hablaba ya de lo que sería este libro, ¿no? András, tienes la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo por el espacio y pues justo, o sea, yo voy a retomar un poquito con respecto a esto de lo trans, porque yo también hablo en el libro justamente acerca de otra perspectiva dentro de lo trans, porque exactamente, como bien dice Guillermo, o sea, usualmente como que nada más se piensa en mujeres trans, pero además de que también existen hombres trans, también estamos las personas no binarias, como también ya lo decía Odette, o sea, que a mí me encantó haber podido participar en ese conversatorio ya hace unos cuantos añitos, porque efectivamente, o sea, era un tema que no se hablaba. Digo, ahora pareciera ser, como todo el mundo dice, que se ha puesto de moda, pero ahorita vamos a ver si realmente eso es una moda o no, porque justamente eso es lo que yo analizo en el libro. Que bueno, o sea, obviamente la gente tiene mucha resistencia a cuando decimos, pues, ¿qué crees? No nada más existen dos posibilidades, sino hay más. La gente como que cunde en pánico y dice, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, obviamente yo lo que explico en esta parte del libro, pues es obviamente, ¿no? O sea, un poco ciertas definiciones muy básicas para poder entender quiénes somos las personas trans, binarias y no binarias, porque pues, o sea, se necesita como tener muy en claro estos conceptos, que pareciera ser que son conceptos que se nos enseñan en la escuela, pero pues la verdad es que se nos enseña de una forma súper básica. ¿Y que cuáles son estos conceptos? Pues sexo, género, identidad de género, expresión de género. Bueno, a ver, ahorita los voy a ir explicando. Pero, o sea, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por sexo? Porque como que mucha gente confunde lo que es el sexo con el género y no es así. El sexo, básicamente, o sea, al menos yo lo defino de una manera muy sencillita, que es las características internas y externas a nivel corporal y fisiológico que hacen que nuestro cuerpo sea como es. Ya está, ¿no? O sea, básicamente. Y aquí justamente, o sea, también incluso se ha hablado, o más bien se habló por mucho tiempo, de que la naturaleza, y entre comillas, pues nada más igualmente se dividía en solo dos opciones, machos y hembras, pero pues en realidad con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que no era así. Y no es así porque justamente el sexo tiene que ver con un montón de características, como cuáles, no nada más son nuestros órganos sexuales, porque la gente piensa que eso nada más es el sexo y no es así. También el sexo tiene que ver con nuestras gónadas, con las hormonas, con nuestro cerebro, con un montón de cosas. Entonces, pues ya desde ahí ya estamos pudiendo ver que no nada más hay solo dos opciones como en todo. O sea, al menos en nuestra cultura, como que se nos hace pensar que todo es blanco y negro, nada más. Pero en realidad existe toda una gama de grises si lo queremos ver ahí en medio. Y pues, bueno, o sea, justamente, incluso dentro del sexo, es justamente algo que sí se alcanza a mirar, como por ejemplo las personas intersex, que justamente son aquellas que pues nacen con ciertas características que pues la gente como que desconoce un poquito, o sea, que no es algo comúnmente visto, ¿no? A nivel social, o que no está bien visto también de cierta forma. Pero bueno, esto lo estamos hablando más que nada a nivel como corporal de lo que se ve y lo que no se ve. Pero el género, ahora sí ya partiendo en este sentido, yo lo defino como la serie de permisos y prohibiciones que se le colocan a las personas a partir de su sexo. Ajá, entonces, si el médico nos ve algo parecido a una vulva entre las piernas, pues entonces nos bautiza como niñas. Y si nos ve algo parecido a un pene entre las piernas, pues entonces nos bautiza como niños. Y en nadie nos pregunta si estamos de acuerdo con eso. Y justamente, o sea, a raíz de esa parte, ya hay una serie de permisos, de prohibiciones, de expectativas acerca de cómo nos debemos de comportar, con quién nos debemos de relacionar, de qué manera, o sea, todo. Entonces, pues justamente ahí es donde empiezan los problemas, porque pareciera ser que el género solamente afectaría a las personas trans. Y no, no es así. Digo que ahorita también voy a ir definiendo, pues, qué es una persona trans. Pero en realidad el género nos afecta a todos, porque como bien lo decía, nadie nos preguntó si estamos de acuerdo, si somos niñas o somos niños o si no lo somos. Entonces, eso es lo que también pongo muy, pues digamos, visible aquí en esta parte del libro. Entonces, ahora sí, o sea, ya que explicamos esta gran diferencia entre que, ok, si tenemos un cuerpo que funciona de ciertas maneras y que nació de cierta manera, y también que tenemos otra cosa que es reforzada socialmente, entonces a partir de esto ya se puede ir formando lo que conocemos como identidad de género, que es básicamente cómo nos sentimos por dentro, cómo nos vivimos por dentro las personas. Y que esto puede coincidir o no justamente con ese género que se nos bautizó de nacimiento, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, la identidad perdón, la expresión de género, o sea, que esa es otra cosa aparte, más que nada viene siendo todo lo que es visible
en nosotros, o sea, con respecto a cómo expresamos justamente nuestro sentir desde acá adentro. Porque bueno, aquí nada más hacer como una distinción. La identidad de género que decíamos que es cómo me siento por dentro, es algo que no se ve a simple vista. Aquí justamente es bien importante mencionar que la identidad de género, que es acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos sentimos, es algo que no se ve a simple vista. En cambio, la expresión de género, que tiene que ver, pues sí, como comentaba, con el peinado, con el maquillaje, con la forma en la que nos vestimos, eso sí es algo que se nota a simple vista, pero nuestra expresión de género no implica, pues digamos que muestre tal cual nuestra identidad de género. O sea, podemos tener cierta apariencia, pero eso no dice nada con respecto a cómo nos sentimos por dentro. Entonces, justamente ahí es donde ya podemos empezar a hablar de las personas trans, porque justamente una persona trans es aquella que no se va a identificar con el género que le pusieron de nacimiento o que le impusieron de nacimiento, porque decíamos que pues a nadie se nos pregunta. Entonces, una persona trans es aquella que definitivamente no se siente representada con ese género. Ahora, hay dos tipos de personas trans. Están las personas trans binarias, es decir, las mujeres y los hombres trans, y también existimos las personas no binarias, que somos aquellas, al menos yo lo defino así, como las personas que no nos sentimos identificadas permanente, exclusiva o únicamente con el ser mujer o el ser hombre. O sea, ¿por qué digo esta definición? Porque, bueno, hay también una serie de identidades no binarias dentro de este paraguas no binario en el que, pues digo, o sea, algunas personas sí se identificarán, por ejemplo, parcialmente con el ser mujer o el ser hombre, o habrá personas que definitivamente dicen, ¿sabes qué? O sea, yo no me identifico con ningún género, o sea, con nada. Yo simplemente soy un ser que existe aquí y ya está, ¿no? Entonces, justamente, o sea, aquí hay muchos tipos de persona no binaria y pues también parte de lo que abordo en el libro es eso, o sea, un poquito como ir definiendo, o sea, pongo algunos ejemplos, porque en realidad si ustedes me preguntan que cuántas identidades no binarias existen, así como existen el número de personas, ¿no? O sea, muchísimas. Entonces, pues aquí justamente es entender que no nada más existen dos opciones, como siempre nos han hecho creer. Y justo, o sea, contemplando esta pregunta de, bueno, si somos una... Bueno, pues aquí justamente hago este análisis acerca de que desde milenios atrás existen culturas ancestrales que justamente contemplan pues más de dos géneros. Entonces, pues aquí hablo precisamente, por ejemplo, de las personas muses que existen aquí en México, las personas nahuiquis, pero pues también si nos vamos a Estados Unidos están las personas navajo, por ejemplo, están las personas choctaw en Siberia o las personas igras en la India. Entonces, digamos, o sea, no podemos pretender que las personas no binarias, o sea, salimos así de repente, sino que en realidad lo que ha estado pasando últimamente es que se ha rescatado esa idea como de, a ver, o sea, no cabemos solamente en dos categorías y hemos existido desde milenios atrás. Tal vez antes no se nos nombraba de esa manera, pero ahora con estas necesidades actuales que tenemos, bueno, pues se coloca este nombre de no binario. Y con ello también llega esta parte de cómo transformamos el lenguaje, incluso para podernos nombrar, porque también estamos muy acostumbrados a utilizar solo dos pronombres, ¿no? Que es ella, él. Pero acá justamente también promovemos el uso del pronombre ella, que es uno neutro. Y que si ustedes me preguntan de, ay, pero pues es que eso también salió así de la nada ahorita. No, en realidad, desde los años más o menos 70, un escritor, García Messeger, justamente empezaba a proponer este pronombre. O sea, ya tiene tiempo. Y si nos vamos también más atrás, por ejemplo, en el inglés, que existe este pronombre they, que se utiliza justamente como neutro, pues en realidad, o sea, estamos hablando de escritores que tienen más de un siglo. Entonces, que si este pronombre es nuevo, no lo es. Y que, ok, si las personas dicen, pero es que se escucha feo, pero es que me cuesta trabajo, miren, la práctica hace a los maestres. Y la otra es que el lenguaje se modifica. Por ejemplo, hace 40 años no existía la palabra emoji. Ahora sí. Entonces, ¿por qué sí utilizar emoji, utilizar whatsappear o utilizar, vamos a tuitear y no utilizar un pronombre? Entonces yo aquí justamente pongo pues en cuestionamiento incluso porque le hacemos más caso a una instancia que en este caso pues es una instancia colonial y también bastante machista y que aquí me refiero, la RAE, porque en realidad, o sea, la RAE, mucha gente dice, es que en la RAE no está eso. Sí, pero
¿desde hace cuántos años nos independizamos de España? Porque esta es una instancia española. ¿Hace cuánto? O también, o sea, incluso, ¿cómo es posible que sea más importante lo que diga una instancia que los sentires de las personas? Entonces aquí también justo pongo como mucho en cuestionamiento esa parte. Y bueno, pues ya por último, o sea, en esta cuestión de cómo le hacemos para entender un poco más estos temas, pues bueno, es que sí, estudiando, ¿no? Aquí haciendo un pequeño comercial de justamente el colectivo que coordino, pues justamente nosotros nos dedicamos también a brindar capacitación, a brindar cursos, o sea, a la gente que realmente le interese aprender es todo este tipo de cosas y que es conveniente porque pues también incluso, ¿no? O sea, ya sabemos que aquí en México ya es un delito la discriminación. Entonces, pues no nos conviene como servidores públicos, como empresarios, o sea, no saber de este tipo de temas. Entonces, pues claro que nos podemos acercar a este tipo de colectivos, pues también hay asociaciones civiles que también dan este tipo de talleres, cursos, entonces usémoslos, ¿no? O sea, practiquemos, ahí está todo. Entonces, básicamente, un poquito va de eso, lo que escribí en este libro, también pues un poquito lo que compartía en estas charlas y que pues yo sigo muy feliz de que se me siga contemplando en este tipo de espacios que justamente son para hablar de cosas que tal vez no se hablan mucho. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andras, y tienes toda la razón. Es importante nombrar las cosas y es importante visibilizar a las personas. Y eso es lo que queremos hacer en este foro de género y diversidad, de dar la voz a todos y a todas y a todes. Y bueno, yo regreso con Odette, Odette Alonso, la compiladora de este libro, Género y sus perspectivas, para comentarios finales. Odette, adelante. Pues nada, agradecidísima con mis compañeros aquí presentes, que además una de las cosas que tiene el libro es que nos ha acercado a todos como amigues. Y eso para mí es importantísimo porque pues la amistad es una institución enorme que es lo más grande que puede tener uno. Y en otro caso, pues decirles que Género y sus perspectivas está a la venta en Libros UNAM, en la tienda electrónica que está en libros.unam.mx, ahí sale la tienda y ahí está el libro y se lo mandan hasta su casa. Además de, si estás en la Ciudad de México, pues en las librerías de la UNAM, en la red de librerías de la UNAM. Nosotros encantados, agradecidos y agradecidas de que nos hayan invitado a ustedes a estar en este foro internacional y que hayan tenido la generosidad y la gentileza de contemplarnos para estar aquí en esta charla el día de hoy. Y pues nada, como ahora estamos cerca todo el tiempo, pues aquí seguimos viéndonos las caras. Como decía Rastignac, ya nos veremos las caras. Muchas gracias y seguramente no será la última vez que nos las veamos. Melissa Fernández, ¿algún comentario para cerrar? Nada, pues agradecerles. Yo reitero mis saludos, mi cariño y mi reconocimiento para la gente paisana que está por allá. Yo me imagino que no es fácil, y menos, ¿no?, en el sur de Estados Unidos, que se pone muy brava la cosa del racismo y de la xenofobia, así que tienen todo mi reconocimiento. Y bueno, pese a todo, esta es su casa. Así que cuando quieran, aquí estaremos. Odette, mil gracias. Gracias, Adras. Gracias, Guillermo. Por supuesto, gracias, Alfredo. Y nada, pues consigan el libro. La verdad es que está bueno. Síganos invitando para seguir en el chisme. Y bueno, pues a ver si a Odette se le ocurre hacer Género y sus perspectivas 2. Y así nos anticipamos unos 20 añitos más, ¿no? Pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Melissa. Muy bien, Guillermo Rivera, algo para cerrar. Pues a lo mejor consecuentar lo que decía Andras, de que ya no se puede ser discriminador ni racista, al menos advertir que hay leyes que empiezan a sancionar y por lo mismo se apela de manera insistente y recurrente a que la gente ponga las pilas, se capacite, se sensibilice y se allegue de información actual, científica, de calidad, con ciertos criterios, que de algún modo este libro de género y sus perspectivas lo cubre, porque también hay que decirlo, es una publicación
que no es necesariamente para gente experta. En algún modo o en algún punto hemos dicho que son como pinceladas para los diferentes temas que de algún modo buscan propagar y contagiar para que esto se expanda a más personas que estén interesadas o que tengan dudas respecto a las diferentes temáticas que aquí se desdoblan. Pero sí, es también insistir en que hay que perderle el miedo a hablar de estas temáticas, de allegarnos de los recursos, porque a lo mejor el libro, nosotras podemos estar muy duchas en estas temáticas, pero nuestras compañeras de banca, de trabajo, no lo están. Entonces, también es un libro para esa otra gente que de repente no termina de animarse y pues por ahí, como buenas amigas que somos, se las podemos hacer llegar, porque no está de más. Por eso decía lo de secundar a Andras en esta idea de o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Yo estoy ahora como profesor de estas cuestiones en la Facultad de Química de la UNAM, precisamente por todas las movilizaciones, la organización y las tomas que hicieron las compañeras hace algunos semestres. Eso llevó a que se echara en marcha, no únicamente por química, pero digamos que en parte por eso, la Coordinación para la Igualdad de Género que ahora tiene la universidad, que también le ha empezado a dar otro tipo de apoyo a este tipo de iniciativas, pero que nosotras insistimos en que esto fue antes, anterior, y entonces el que ahora haya un libro y que haya asignaturas que apelan a que, en este caso, quienes están en la Facultad de Química se sensibilicen, porque ya no puede haber sexismo, homofobia, transfobia en los diferentes espacios, por lo menos los universitarios, pues Género y sus perspectivas es un muy buen material para diferentes niveles, no únicamente para estudiantes, porque también los docentes siguen muy renuentes a sensibilizarse respecto a todo esto. Entonces, si hay una coordinación para la igualdad de género, ahora, si empieza a haber impulso para este tipo de publicaciones, en los términos que ya más o menos lo hemos conversado aquí, pues hay que coger la oportunidad al vuelo, como les decimos en las aulas en química. Esto es, queda o queda, no hay de otra. A diferencia de otras asignaturas teóricas, esta de género, de introducción a los estudios de género, y la otra de la universidad como un espacio libre de violencia, demandan un cambio de actitud. Es sí o sí. Entonces, como eso es de esa manera, pues ojalá cada quien se haga de un ejemplar y asuma su responsabilidad respecto a todo esto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Andrés, y tienes toda la razón. Primero es la gente, después las instituciones, right? Recordemos Stonewall, 1969. Muy bien, András, adelante, un comentario de cierre. Claro que sí, pues primero que nada, o sea, un agradecimiento muy especial a Odette, porque justamente sin ella, o sea, no estaremos acá. Entonces, muchas gracias, Odette, por toda esta iniciativa que has tenido desde 2016. Que bueno, wow, o sea, para mí ha sido como algo muy, muy importante esto que estás haciendo y pues también muchas gracias por habernos considerado y bueno, pues también va un agradecimiento, pues por supuesto, allá pues a toda la gente que pues nos está también escuchando, a ustedes que justamente están aquí en la mesa, entonces, bueno, o sea, yo me siento muy, muy afortunada justamente como por toda esta gran oportunidad que estamos teniendo. Y bueno, o sea, justamente se retomo mucho también las palabras de Guillermo acerca de sí, o sea, efectivamente que creo que todo el mundo tenemos esa responsabilidad de irnos capacitando, pero bueno, justo a mí lo que me gustaría decir es que vemos que cuando hablamos de todo este tipo de temas, o sea, pues sí, desde los feminismos, desde la parte de disidencias, o sea, no pensemos que justamente las personas que están dentro de este tipo de movimientos como que tuvieran la obligación de educarnos. No, nosotros somos justamente responsables de nuestra educación, de nuestra conciencia. Entonces también justamente un poco, pues complementando lo que ya decía Guillermo, es esa parte, o sea, como que nosotros mismos, o sea, motivarnos a seguir aprendiendo, que si yo quiero saber un poco más de las disidencias o quiero saber más sobre las nuevas masculinidades o lo que sea, bueno, pues yo también busco información, no nada más voy a esperar a
que mágicamente me llegue la información o este maravilloso libro, no, sino que yo voy a buscarlo, yo voy también a aprender cosas y me hago responsable también de mis saberes. Entonces, esto es bien importante y pues vuelvo a hacer esta invitación a que si ustedes gustan justamente seguirse informando acerca de personas trans, disidencias sexogenéricas, se puedan acercar a Resistencia No Binarix, con X al final, porque nosotros también jugamos mucho con el lenguaje. Entonces, pues igualmente, si nos quieren buscar en redes sociales, aparecemos ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en varias partes, así nos pueden encontrar como Resistencia No Binarix. Y pues nos pueden buscar justamente para capacitación, para pues conversatorios o simplemente justo, ¿no? Una charla como esta, como para empezar a descifrar, bueno, qué sigue en el lenguaje, qué sigue con las disidencias. Entonces, pues bueno, eso y muchísimas gracias otra vez. Andras, no, hombre, muchísimas gracias a ti. Y pensaba mientras hablabas de estas... aquí en Texas tenemos el colectivo Colibrí, que es uno de los sponsors del Foro Internacional que está en la ciudad de Houston y que precisamente nos hicieron una charla sobre personas no binarias y pensaba yo mientras tú hablabas de esta necesidad de comunicación y que este foro, espero yo, sirva para eso también, para poner a los distintos grupos en contacto. Este es un llamado a mis amigas y amigues de Colibrí en Houston para que sepan que en México hay una correspondencia como esta con tu grupo. Muchísimas gracias, Andras. Pues Odette, querido Odette, ya nos queda más que despedirnos, agradecerte muchísimo que nos hayas ayudado a coordinar este esfuerzo para tener a estos magníficos presentadores con nosotros hoy en la clausura de la primera etapa del Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad. Muchísimas gracias a ti, Andras, Melissa y Guillermo. Gracias también a la ingeniera Paula de Gortari, directora de la UNAM San Antonio, por apoyarnos en la realización de este foro, a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM también, que estuvo con nosotros en la primera sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos en septiembre cuando retomemos las conversaciones sobre género y diversidad en este foro. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos de ustedes y nos vemos en el mes de septiembre en la parte 2, o como decía Odette, en la temporada número 2 del Foro Internacional de Género y Diversidad. Hasta luego.